vamos a hablar del futuro del sector de la comunicación visual y para eso, qué mejor que hacerlo con las dos vertientes del sector, que es la parte de proveedores de comunicación visual, tanto con Jesús como con Antonio, como la parte de clientes de los proveedores de comunicación visual, que son las agencias, como Antonio y con Elia. Así que muchas gracias a todos por venir y por compartir con nosotros estos momentos que pueden ser, creo que, bastante interesantes. Vamos a enfocar la mesa de una manera muy abierta, es decir, que el que quiera comenzar a la respuesta que la comente, y si hay nadie que no quiere decir nada, pues que no diga nada, y el que quiera contestar o rebatir o continuar, pues cada uno como vosotros queráis, ¿no? Vamos a empezar con Antonio. Me ha tocado. Don Antonio Moreno, te doy paso a ti y luego ya vosotros. Cuando hablamos de futuro del sector de la comunicación visual, una de las grandes, entre comillas, polémicas, disyuntivas que existen es antiguamente que el papel era el protagonista en todas las campañas de comunicación que se hacían y luego entró la parte digital, el tema de las pantallas. Esto es algo que... ¿Cómo lo aprecias ahora? Es decir, porque se hablaba de que el papel iba a morir porque entraban todo el tema digital, todo el tema de las pantallas iba a desaparecer. Actualmente, después de ya varios años después de todo este debate, ¿cómo tú ves la situación? ¿Cómo la enfocáis vosotros? Como, en este caso, usuarios, sobre todo más de papel que de pantalla. Hombre, ha cambiado evidentemente bastante. Hacemos bastante menos papel de lo que se hacía antes, pero se ha variado mucho porque ya no es papel, es impresión gráfica como tal, en formato, en nuestro caso, formato grande, en gran formato. Evidentemente nos afecta mucho en tanto en cuanto, por ejemplo, el punto de venta. Hacemos mucha impresión punto de venta. Antes hacíamos vallas, marquesinas, publicidad que ha ido rebatiendo porque se han ido cambiando las pantallas, quitan evidentemente mucha información, pero el punto de venta, por ejemplo, hemos ido variando nuestras maneras de trabajar en nuestros clientes, nuestros objetivos, y también el punto de venta tiene su peligro, es decir, también el punto de venta es un momento, la impresión que está bajando entre comillas, porque si evidentemente está cambiando nuestro modelo de sociedad, nuestro modelo económico. Esto quiere decirse que hay mucha gente que ya no vamos al supermercado y quien compra todo por ordenador, informáticamente hablando, online. Claro, si de repente mañana Coca-Cola, Bimbo, cualquier marca hace su ranking y ve que está vendiendo más online de lo que está vendiendo en el punto de venta, dirá, ¿para qué voy a invertir en hacer soportes publicitarios en el punto de venta? ¿Para qué voy a invertir en un PLV, en un lineal, en unos stopper o en vinilos de suelo? Es decir, yo creo que la comunicación visual está cambiando, que el digital se está comiendo gran parte de lo que se está comiendo lo que es la impresión gráfica, pero no va a acabar con ella, porque la impresión gráfica la tenemos siempre, es decir, lo que es la impresión serigrafía industrial, por ejemplo, va a seguir existiendo y la tenemos en nuestros días. La tenemos en las maquinillas, en las esferas de nuestros relojes, la tenemos en las lunetas térmicas de nuestros coches, la tenemos en el poquio panel de nuestros coches. Hay tantas cosas que siguen siendo impresión que el mundo digital no va a poder. Y el mundo digital entiendo que va a venir y que es lo que hay, pero también tiene su punto final, no su punto final, su punto donde se va a retener, porque la gente también llega un momento en que está saturado de imagen visual. Tienes la televisión, tienes el ordenador, ves cualquier cosa en el ordenador, en el móvil, en Google, estás viendo una noticia y te están saltando constantemente banners de anuncios. Te miro mucho a ti, Antonio, por ser agencia directamente. Te están saliendo anuncios y ¿qué haces? Los estás quitando, te molesta, entre comillas, te puede llegar a molestar esa publicidad, siempre queda, lógicamente. Sin embargo, la publicidad estática, la publicidad que imprimimos, esa gran lona, esa valla y demás, yo estoy aquí sentado y sin darme cuenta se me queda en la cabeza el logotipo de Digidelta, de Xprint, de tal, me voy quedando con ellos, me llaman la atención y los voy a recordar. Sin embargo, si es imagen constantemente cambiando, llega un momento en el que a lo mejor, no sé, lo mezclo y no le doy tanta importancia. Además, incluso quiero apoyar lo que estás diciendo. Sabes que hace poco ha salido el EGM
¿vale? En el EGM se ve el impacto que tienen los diferentes canales en los consumidores y la publicidad exterior tiene un impacto superior al 80%, o sea, bastante más. ¿Por qué? Porque lo que dices tú, o sea, ¿todos los canales son buenos? Sí, pero cuando yo estoy en la calle me estoy fijando en la lona que está cubriendo ese edificio, que es muy bonita, me estoy fijando directamente en ese MUPI que está directamente en el autobús, que además es una impresión a lo mejor vinilada, o no, o una pantalla. O sea, que al final lo que dices, el papel no ha muerto, lo único que se está reconvirtiendo, como lo veo, ¿no? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que hemos hecho ha sido transformar. O sea, seguimos imprimiendo metros cuadrados, pero al final lo que hemos cambiado ha sido el soporte, porque las propias sociedades nos lo están demandando. Pero sí que es cierto que al final, obviamente, ya no se hace el papel que se hacía antes, pero es igual de imprescindible generar una experiencia de cliente que estábamos comentando hace un momento en tienda, donde estás integrando distintos soportes, tanto físicos como digitales. Entonces, al final es reconvertir lo que estás haciendo y tratar de integrar esa campaña de imagen y de venta de la marca dentro de una serie de soportes que, bien, son más recordados porque estamos más tiempo en la calle o porque en un momento dado, pues mira, hoy llueve y me estoy fijando más en el móvil o en Instagram o en cualquier red social que otra cosa, pero cuando salgo a la calle lo sigo teniendo ahí y sigue siendo tan necesario. O sea, creo que la impresión sigue muy viva, seguirá muy viva, pero tendremos que continuar un proceso de reconversión, pero al final imprimimos metros cuadrados, que sea papel o que sea otro soporte, pues al final casi es lo de menos. Mira, yo que al final vengo de agencia, yo trabajo más con el tema de la marca, ¿no? Entonces yo creo que está existiendo una transformación y hay una oportunidad. Es decir, yo creo lo que vimos en la agencia creativa, lo que... ¿Cojo esto? Digital. ¿Sí? ¿Ya? Es decir, en la agencia creativa lo que estamos viviendo es... Uy, me voy a quitar, no sé. Bueno. ¿Hablo con esto? ¿Hablo ya? Sí. A ver, esta transformación yo creo que es una oportunidad. Es decir, la gente lo ve como una amenaza y nosotros lo vemos como una oportunidad. Antes teníamos muy limitado la manera de comunicar y conectar las marcas con el consumidor. No. Bueno, me lo quito. Oye, hablo con este, vale. A ver, yo lo del papel ha muerto, era digital, etcétera, yo creo que deberíamos cambiar un poco la manera de verlo. Yo creo que lo que pasa es verdad, hay una transformación, los consumidores se relacionan con las marcas de otra manera y hay una oportunidad mayor para conectar. Os hablaba antes Jesús, el punto de venta, la parte experiencial, eso es el futuro. Es decir, la IA al final no deja de ser tecnología, es una herramienta que nos ponen a nosotros, pero la realidad es que las marcas tienen que hablar al consumidor y el consumidor tiene que hablar con las marcas. Entonces, ¿el papel ha muerto? ¿El digital no? El papel seguirá haciendo sus funciones y seguirá trabajando todos los atributos que tiene, que son muchos, y el digital complementará toda esa parte, ¿no? Entonces, nosotros desde la agencia creativa, cuando nos enfocamos a trabajar cualquier briefing o cualquier reto de marca, lo bueno es que tenemos muchas más posibilidades, muchísimos más canales, muchísimas oportunidades, ¿no? En vez de verlo, oye, joder, solamente como antiguamente, ¿no? Hace 20 años, o sea, tengo que hacer una valla, no, es que ya no pienso si tengo que hacer una valla. Yo tengo que conectar mi marca con el consumidor, en el punto de venta lo voy a hacer de una manera, en el exterior lo haré de otra y tal. Por lo que yo creo que esa transformación y esa tecnología ha venido para ayudarnos y para que las agencias y los modelos de negocio que tenemos se reconviertan y nazcan otras oportunidades, ¿no? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo y en ese sentido creo que además es como tenemos que colaborar estrechamente en el sentido de decir, oye, pues nosotros como impresores tenemos que ayudaros a conocer las opciones que podemos o que os brindamos para que esa experiencia al consumidor y al cliente pues verdaderamente cale. Obviamente a mí me interesa más con mi producto, cuanto más mejor, pero sí que es cierto que es una parte imprescindible y creo que es parte de nuestra exigencia y de nuestro trabajo daros a conocer todas las opciones y las posibilidades que existen, porque sí, obviamente lo que se desconoce pues no sabes si te vas pues a los soportes tradicionales que quizá puedan servir en algunas acciones, pero no necesariamente en todas, ¿no?
No, yo siempre pongo un ejemplo con los soportes tradicionales frente al digital y lo tengo claro, de cómo muere o puede morir determinados sectores o partes dentro del sector de impresión tradicional. Yo pongo el ejemplo siempre de las marquesinas, de los MUPIs. Ahora siempre hemos impreso MUPIs. El MUPI se pone que la foto y la creatividad, si no la hace la IA, pero la foto, la creatividad y demás es la misma. Vayas a imprimir o lo vayas a poner en una pantalla. Pero yo tengo muy claro que dos personas con los ordenadores conectadas, todas las MUPIs de todo Madrid, inmediatamente están poniendo en el momento, en cada caso, la publicidad que quieren en cada sitio. Es decir, delante de un almacén X, la competencia publicitándose, o al contrario. O el día que juega el Madrid, pues ponen las MUPIs del Atleti delante del Bernabéu porque les interesa lo que fuere. No lo sé. Eso es evidente algo que la serigrafía, la impresión digital o la impresión, el sistema impreso, evidentemente no puede con ello. Tenías que imprimir, hacer las pantallas, prepararlo, cortarlo y luego distribuirlo e ir a instalarlo. Eso, evidentemente, las ventajas son enormes. Pero es cierto que, por ejemplo, en el mundo del libro hay un repunte. El libro impreso empieza a valorarse bastante más de nuevo que los medios digitales de lectura. Es decir, yo creo que son picos, que evidentemente es un mundo que ha venido para quedarse y que tenemos que adaptarnos, es cierto, pero que el sector como tal nunca va a desaparecer. Tenemos que reubicarnos y recolocarnos. Siguiendo un poco lo que comentaba Jesús de dar a conocer las diferentes posibilidades que para vosotros como clientes existe en la comunicación visual, y hablando de estrategia de comunicación, en una pregunta un poco disruptiva de quién marca o quién manda en la comunicación, es que la sociedad va muy rápido, va tan rápido que luego los anunciantes les vuelven locos y os pasan a vosotros las ideas para que hagáis campañas disruptivas sobre ese tema, o son ellos los anunciantes los que están creando tendencias y volviendo loco a la sociedad. Y luego, ligado a eso, ¿en qué nivel de colaboración o de participación tenéis el creador de la campaña como vosotros y luego después el impresor para poner en marcha esas campañas de alguna manera? ¿Qué nivel de cooperación en relación y qué carencias y qué objetivos podríais tener para llegar a tener un mayor conocimiento entre ambos en la cadena? Lamentablemente, como ya sabéis, las marcas cada vez trabajan más con las mesas de compra directamente y toda la parte de implementación y producción la están haciendo directamente las marcas, por lo que antiguamente esa relación más de equipo en el que el creador y la producción iban de la mano se ha perdido, ¿no? ¿Cómo está siendo la inspiración? La inspiración, claro, estamos en un mundo global, estamos en Internet, entonces los equipos creativos ven cosas que no tienen por qué haber pasado en España, que les gusta a nivel exterior, etcétera, y lo que demandan es implementar eso exactamente, ¿no? Entonces es cuando realmente hay un acercamiento de la agencia creativa al especialista de ese medio o de ese canal, ¿no? Pero es verdad que ese espíritu de equipo en el que se trabajaba antes, la producción con la creación, se ha perdido a raíz de las mesas de compras. Es decir, las mesas de compras dicen, tú dame la idea creativa y yo ejecuto directamente con mis colaboradores habituales. Eso es una pérdida en toda la cadena de valor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, una vez más contigo. Pero creo que, aunque se haya perdido, es real, creo que hay que mantener esa relación por un bien común, en el sentido de que no me sirve, entre comillas, que te pongas en contacto conmigo porque, mira, el cliente necesito crear una cosa con un efecto wow que me ha creado, que no tengo ni idea además de cómo se puede hacer o si es posible hacerlo o no. Creo que si hay una comunicación mucho más fluida desde el principio, con independencia que luego se hable de un proyecto concreto o no, o que lo acabe desarrollando una central de medios, creo que si el conocimiento nunca resta, si al final tenemos ese contacto, estamos más o menos al día de decir, oye, pues mira, estos son materiales o posibilidades, tintas, soportes, estructuras, todo ese tipo de ideas creo que ayuda a sustentar y después a generar a vosotros también una mayor creatividad que incluso se puede acabar desarrollando de una forma mucho más sencilla y más fácil que, como siempre volvemos a nivel de impresión, a última hora, todo corriendo, deprisa,
que a veces dices cómo salen las cosas, ¿no? Pero bueno, acaban saliendo. Pero sí que es cierto que lo ponemos cada vez más difícil porque los plazos son cada día más cortos, las exigencias más complicadas, y ya no solo del cliente, sino ya exigencias que quizá podemos entrar de sostenibilidad, de materiales, de riesgos laborales a la hora de hacer instalaciones. O sea, todo eso se tiene que considerar cuando estás planteando una campaña, y creo que hay que tener una visibilidad más amplia que, pues bueno, no estoy personalizando, pero que lo que es la creatividad, o desde nuestro punto de vista defender exclusivamente lo nuestro, ¿no? Sino hablar y decir, pues esto efectivamente es posible o no es posible, o tenemos estos inconvenientes, y al final esa idea tan maravillosa que el cliente está intentando que creemos, pues tiene unas complicaciones que igual se podía llegar a realizar, pero nos vamos a escapar de presupuesto, o nos vamos a escapar de timings, en fin, son cosas que podíamos evitar. Además, hay una cosa que lo estás diciendo tú. Claro, en esta cadena de valor están las agencias creativas de publicidad, también están las agencias que hacen eventos, por ejemplo, que también tienen una casuística similar. Están las centrales de compras de las grandes compañías, que es verdad que dicen, oye, pues mira, la agencia me ha dado este diseño y yo quiero hacer ahora mismo, pues yo qué sé, un panel enorme, a lo mejor no se puede. Y yo creo que lo importante de cosas como estamos haciendo aquí, y es algo que nosotros en la FEDE queremos hacer y que vosotros también queremos hacer, es acercar ese conocimiento. O sea, a mí personalmente, hablo por mí personalmente y lo voy a intentar con mis socios, quiero que conozcan cómo funciona, porque tú tienes una idea creativa maravillosa. Pasa con exterior igual, ¿eh? Que por eso nuestras jornadas que tenemos este año, cada vez vienen más agencias creativas, porque si tú sabes qué tienes que implementar con esa creatividad y sabes cómo funciona y qué tipo de materiales y cuál es la ejecución y cuál es el proceso, tú vas a asesorar mejor a tu cliente a la hora de decir cómo implementar esa campaña, y te va a decir, oye, pues a lo mejor en vez de hacerlo en este material, hazlo en este otro, aunque luego tú llames al proveedor, pero por lo menos yo ya tengo el conocimiento, que para eso soy el experto en publicidad y te lo voy a decir. Entonces, yo creo que sí que es necesario que haya un acercamiento mayor de cómo funciona cada uno de los que estamos, los actores en el pipeline de la publicidad, para que podamos darle al anunciante, que al final es el que te va a encargar el tema, el mejor servicio. Y luego también es una cuestión de que y aquí lo lanzo incluso para vosotros, es importante que la gente de compras cada vez, es nuestra guerra interna también, traer la gente de compras, porque no vendemos tornillos, con todos mis respetos hacia los que fabrican tornillos, ¿eh? Nosotros vendemos mucho intangible que luego se tiene que convertir en algo tangible para que el consumidor esté atrapado por esa marca. Con lo cual, eso se tiene que valorar, y para eso hay expertos. Y muchas veces nos encontramos con las centrales de compras que están acostumbrados a comprar a volumen. Y a lo mejor tienen una empresa, y yo lo digo porque he sido anunciante muchos años y he trabajado con compras, y yo he tenido mis peleas con compras, de montar a lo mejor un evento, no, lo vamos a hacer con Menganito, pero vamos a ver, Menganito es maravilloso, pero Menganito no ha hecho un stand en su vida. Sí, pero tenemos un acuerdo con él, no, pues Menganito va a ser que no. Y tienes que entrar en ese dilema. Y yo creo que es necesario que tanto las asociaciones, y aquí hablamos desde las asociaciones, ataquemos todos esos diferentes públicos para que conozcan cómo funciona todo. Un poco en eso iba yo. Iba a dar más caña también a las agencias, no a las agencias, pero al sector en general, pues, que un poco, no, a mis agencias, que es de lo que se trata, pero estamos diferenciando evidentemente de los grandes eventos, o de generar aquí, como yo que sé, pues una M gigante de una marca determinada en un producto X, de publicidad impactante, pero lo que se está obviando es lo que hacemos gran parte del sector gráfico español, que es la producción del día a día, que es la producción de 300 fores, 200 expositores, 500 carteles y demás. Y eso es lo que se está viendo. Antes lo teníamos claro. Te ibas al director de producción gráfica de la agencia. Ahora ya no sabes irte, no hay producción gráfica, si preguntar por marketing, si preguntar por compras o preguntar, no lo sé, porque ya eso se ha acabado. Nos encontramos con grandes dificultades. No es cierto que si hay mucha comunicación en estos eventos especiales, que te doy un poco la espalda, perdona, estos eventos especiales hay mucha comunicación y tiene que haberla entre la agencia, pero nosotros los que imprimimos medianamente, cantidades medianas, grandes o pequeñas, las que sean, ahí es donde nos encontramos que
sin ningún tipo de información desde arriba. Oye, quiero 500 carteles para mañana en Forest de no sé qué. Ya, pero mira, ¿para esto para qué? No lo sé, pero tal, ¿no? Y a los 3 días, oye, que es que no me valen, que es que son muy gordos, que tienen que ser en vez de 5, de 2. Pues haberme lo dicho tú, ¿quién? Yo, porque lo tengo que saber yo. Nos encontramos con ese gran problema del día a día que no tenemos muchas veces nuestros clientes, agencias, anunciantes directos, que también pasa, centrales de compras, tienen una desinformación enorme de lo que es del sector de la impresión día a día. Y ahí sí que nos haría mucha falta, efectivamente, que tú hubieras dicho, que tuviéramos conocimiento, porque evidentemente comprar es fácil. Yo voy a comprar hoy impresión de PLV, muy bien. Este me da 5, este me da 3, este me da 2, pues al de 2. Pero ¿en qué material? ¿Pero cómo te lo hace? ¿En qué sistema? ¿Cómo funciona? Y esas son cosas que muchas veces no se están viendo en nuestro sector, y sobre todo en el sector de impresión plana y rápida. Claro, Antonio, pero yo recuerdo cuando trabajaba de ejecutivo de cuentas en la agencia, que a mí me decían, oye, vete al arranque de máquinas, vete a ver cómo está el material, etcétera, y ahora me llama una mesa de compras y me dice, dame un archivo en abierto para que la imprenta me lo adapte. En ese momento se rompe la cadena de valor. Es decir, realmente a mí me están utilizando solamente como creador de la idea o de la pieza, da igual qué tipo de pieza. No me están diciendo, oye, vete al arranque, que sepas que esto va a salir en este tipo de canal o este tipo de pieza, ¿no? Entonces, yo creo que está empezando a haber una desconexión a raíz de que lo que premia es el precio y no la calidad ni la innovación en ese sentido, ¿sabes? Al final estamos volviendo, creo que a la pregunta clave. Tenemos que conocernos más, compartir más conocimiento, y creo que eso es también parte de la labor que tenemos que hacer como asociaciones, todos los que estamos implicados en esa cadena de valor. Es esencial que todos tengamos ese conocimiento. O sea, que la realidad implique que Antonio entregue un fichero en abierto y se tenga que desentender de lo que pasa con él, no significa que al final una magnífica creatividad pueda resultar, con todos mis respetos, un churro porque no se ha seleccionado el material adecuado por las circunstancias, porque el mercado ha exigido, porque hemos ido a precio, porque no nos interesa o porque no sabíamos. Pero al final hay un desconocimiento, y quien acaba pagando los platos rotos además es el cliente, que es el que nos da de comer a todos. Entonces, creo que esa exigencia nos la tenemos que autoimponer entre todos para, en la medida de lo posible, pues intentar soslayarla, ¿no? Porque además hay un tema, y os lo digo por experiencia. El anunciante, si ve que ha salido mal algo, con todos mis respetos, no se va a dar golpes de pecho. Va a decir, la copia de la agencia, culpa de la agencia, de turno, de la que haya sido. Tampoco le va a decir a Compras, ¿qué habéis hecho? Compras habrá dicho, es el fichero que ha mandado. Con lo cual, contra más sepamos, más formados estemos, más profesionalizados estemos, más tendremos nosotros para poder rebatir eso también a nuestro cliente. Decirle, vamos a ver, yo te he dado esto en abierto, pero te he dado unas recomendaciones para que sigas y para que tenga la calidad. Y está por escrito. O sea, no me vengas ahora mismo a decirme que te tengo que rebajar el precio porque no te ha salido a ti, porque en vez de utilizar este tipo de vinilo, has utilizado a lo mejor este tipo de otro. O sea, este tipo de cosas. Yo creo que por eso, y es algo que nos tenemos que imponer nosotros mismos, decir, contra mejor sé, más tengo para rebatir. Contra menos sé, menos tengo para defenderme. Esta disyuntiva tan interesante que acaba hablando siempre del precio, y ya pasando a un concepto de temas de sostenibilidad, todo este discurso medioambiental, ocurre lo mismo, es decir, cuando un anunciante va a hacer define una campaña que está relacionada con la defensa del medio ambiente y os pide a vosotros como creativos, oye, créame esta campaña y tal, vosotros cuando creáis la campaña se lleva esto hasta el final del proceso, o al final simplemente se queda en un discurso, porque cuando se define la campaña o cuando se materializa la campaña no hay materiales, o los materiales son muy caros, o realmente eso no son materiales medioambientales. ¿Eso cómo lo veis? Aquí al final se está haciendo lo mismo, acabando de, bueno, es una campaña sobre un tema medioambiental, pero al final vamos a ir a lo más barato porque el otro es muy caro y ya enmascararemos que esto es sostenible o esto no es sostenible. Yo creo que la respuesta políticamente correcta sería decir que sí, y la realidad, no siempre, pero la inmensa mayoría de los casos, por lo menos desde el punto de vista del impresor, es que hay mucho discurso de sostenibilidad que no siempre va apoyado con las políticas de compra reales que en teoría se están vendiendo. O sea, al final hay una diferencia de precio
o sea, hay un retraso en recibir determinados materiales, porque sí es cierto que igual tampoco hay tanto stock como lo que se está demandando, los plazos que se está demandando. Y bueno, pues la realidad es que hay clientes que sí, que venden mucha sostenibilidad, pero al final, si tú escarbas un poquito en la campaña, no es tal. Siento decirlo, me gustaría decir lo contrario, pero es la realidad. Yo voy a ser un poco más polémico. Es decir, desde la pandemia, las marcas están trabajando el concepto del propósito, ¿no? Dentro de este propósito, hay marcas que han apostado por sostenibilidad en su discurso, pero no deja de ser muy hipócrita, ¿vale? Es decir, al final dice, oye, el consumidor está concienciado con el medio ambiente, con la sostenibilidad, etcétera, voy a sumarme a este discurso. Pero luego cuando ejecutas la idea desde la parte creativa hasta la parte de producción, no se cumple ninguno de los cánones, ¿no? Es decir, si tú dices que eres verde, no es que digas que eres verde, es que tienes que ser verde, ¿vale? Y lo que estamos viviendo en las marcas, en las agencias, es que hace unos años todos los briefings que recibíamos es di que somos una marca sostenible desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista laboral, etcétera. Y eso ya está pasando, porque se han dado cuenta de dos cosas. Primero, que tienes que sostener lo que dices, es decir, el reason to believe. Si tú dices que eres sostenible, tienes que serlo. Y segundo, se han dado cuenta que el consumidor, aunque lo valora, no es un motivo de compra. No es el que moviliza la compra. Entonces dicen, joder, pues si al final no es el que me convierte a mí a la venta, pues voy a abandonar ese discurso. Hace 2 años era estratégico, ahora ya no es estratégico. Y por supuesto, en la parte de producción lo sabéis mejor vosotros, pero vamos, se cometen verdaderas aberraciones y dicen, no, es que hay que hacerlo con este tipo de... Y luego ves la producción y no es real. Sí, a nosotros nos pasa mucho, hay algún anunciante que siempre pide materiales libres de PVC y demás, siempre, pero hay otros muchos que te piden campañas igual, oye, me han venido libre de PVC, no, pues ¿en qué material? Pues mira, tanto, A7, no, tal, es que no tienen más de 3, pues mira, en 3 es el material de toda la vida, y bueno, pues venga, pues vale. O sea, y has estado 2 meses dándole vueltas al tamaño, presupuestos, cantidades, creatividades, puñetas y tal, y al final se tira con lo de siempre. Entonces, y luego no tenemos en cuenta tampoco, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando nosotros imprimimos nuestros correos electrónicos y tenemos debajo una coletilla que dice, mira a ver si es necesario imprimir el correo o no, no gastes papel y demás, cuando es otra falacia. O sea, en realidad el papel no se va a acabar y no contamina más por utilizar papel. El papel se recicla, tiene un límite de vida también el reciclado del papel. Pero nosotros sin querer vamos a reciclar papel. Es decir, yo creo que la sostenibilidad también se ha convertido en un medio de comunicación publicitario en el que toda la sociedad estamos imbuidos. ¿Que hay que hacerlo? Por supuesto que sí. Nadie comenta, por ejemplo, dices, bueno, yo no gasto nada, estoy en mi casa, estoy todo el día en Google y no contamino. Tú no sabes lo que estás contaminando, la huella de carbono que tiene eso de tus servidores en Illinois y lo que están expulsando. Claro, eso no está contabilizado y la sociedad en eso no es consciente. Somos conscientes del día a día. Entonces, a la hora de imprimir, te das cuenta de que muchos trabajos que se busca siempre, la entrada es sostenibilidad, materiales sostenibles y demás, no tienen precios todavía adecuados, con lo cual se tira con los materiales habituales de siempre. Muy bien, fenomenal. Pensaba que iba a ser un poquito más polémico, pero bueno, fenomenal. Esto... Que las marcas son un poco... Decir que las marcas se han subido al carro de la sostenibilidad por interés, pero no por yo creo... Sí, pero yo más creo que... entre vosotros, pensaba, vale. entre vosotros. Eso es que estamos muy de acuerdo. Sí. Vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, porque si no, no somos la moda. El otro día en otra mesa de debate, que había fabricantes de máquinas, impresores y tal, nos preguntábamos este tema y había un fabricante, un proveedor de comunicación visual, que dijo que la IA lo que aportaba era la desaparición del diseñador, es decir, de la creatividad. ¿Cómo lo veis vosotros como creativos? Y luego también vosotros, y en relación con lo mismo, ¿qué realmente veis que os aporta o os deja de aportar la inteligencia artificial? Ya a lo mejor no tanto desde la parte creativa que nos vais a aportar vosotros, sino a lo mejor de la parte un poco más tecnológica. Bueno, luego le paso a mi compañero. Vamos a ver, yo primero no creo para nada que la IA vaya a cargarse la creatividad humana.
tener en cuenta que cualquier spot que se hace con IA tiene un montón de personas detrás. O sea, no sale por generación espontánea, ¿sabes? O sea, sale por una persona que ha creado un guión, que ha tenido una idea y que luego sabe hacer buenos prompts para decirle a la IA cómo lo tiene que ejecutar, y además no se ejecuta de las de la primera, porque luego tiene que modificar mucho los prompts, con lo cual ahí hay una creatividad inicial que parte del ser humano. ¿Qué te hace la IA? Bueno, pues la IA, aparte de que te quita el miedo al papel en blanco, que eso está bien, ¿vale? Pero lo que te va a hacer es ayudarte en la operatividad, te va a ayudar a lo mejor a ser más rápido en algunas cosas, a hacer adaptaciones más rápidamente que de otra manera, pero eso no afecta a la creatividad. Es verdad que a lo mejor estamos viendo en un momento determinado que puede haber un abuso de la IA y ves cosas como muy planas, porque como es más fácil, es muy plano, tucu, 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 y ya no ves wow, ¿vale? Pero yo no creo que sea solamente por la IA, porque volvemos a decir, es el ser humano el que le está diciendo a la IA lo que tiene que hacer. La IA no es inteligencia artificial, es inteligencia tonta, por ahora, ¿vale? Esto no es para nada Minority Report. Entonces, eso es lo que veo. Y luego, desde un punto de vista operativo, por supuesto que nos ayuda a nivel empresa, porque ahora hay muchos trabajos que a lo mejor antes te quitaban mucha hora hombre y ahora mismo, pues oyes, puedes dedicarlo a otras cosas, ¿vale? Pero la creatividad no va a estar para nada sustituida por la IA. Yo creo que me moriré y no lo habré visto. A ver, yo creo que la IA sí que está transformando y está cambiando el modelo de las agencias creativas. Nosotros en Watson hemos decidido abrazarla, ¿no? Es decir, no competir con la IA. Es decir, yo creo que la IA es una gran ayuda para el día a día. Lo único que voy a poner un ejemplo y lo vamos a entender fenomenal, ¿no? Es decir, la herramienta, la IA, da igual, ChatGPT, Gemini, da igual, la que Midjourney, Canva, lo que queramos, ¿no? Yo cojo a una persona con experiencia, conocimiento, y le digo, te tienes estas herramientas que son la IA y vas a construir una casa para una familia de 3 plantas. Y luego se lo voy a dar a una persona que no tenga conocimiento y le voy a hacer la misma petición, oye, quiero una casa, etcétera. El resultado que he recibido no tiene nada que ver el de la persona con experiencia de la otra persona. ¿Qué quiere decir? La IA es un gran ayudante, pero tienes que dirigirla. El que tiene experiencia le dice, oye, mira, yo quiero una casa unifamiliar para 5 personas, tiene que tener una parte de servicio, tiene que tener una parte, bueno, pues donde vamos a estar, otra parte, y la IA te va a hacer un modelo de negocio, un modelo de casa totalmente adaptado a las necesidades, con un buen briefing, con una experiencia, etcétera. El joven o la persona que no tiene experiencia va a decir, hazme una casa muy bonita de 3 pisos. Lo que quiero decir es, la IA es una herramienta, es tecnología, es una ayuda en el día a día, pero no sustituye ni el conocimiento ni la creatividad. Ahora, hay una amenaza con la IA, y yo lo estoy viviendo en la agencia, y es que la gente se conforma con lo que da la IA y está consiguiendo que el trabajo sea, como decía Elia, mucho más plano, y además la gente se está autoexigiendo mucho menos. Es decir, antes los procesos creativos eran muy retadores y ahora con la IA se conforman mucho más con la primera versión que sale. Entonces yo creo que la IA hay que abrazarla, hay que utilizarla en su justa medida y creo que puede ser un amplificador de éxito, pero hay que trabajarla. En nuestro caso hay 2 variables, es decir, la IA está desde hace mucho tiempo en las máquinas, que a veces son más tecnológicas, entienden con la cámara, saben, miden las alturas de las cuchillas a la hora de cortar, es decir, tecnológicamente ha avanzado mucho. En nuestro trabajo día a día como tal, la IA en concreto no nos afecta mucho. Es cierto que en alguna ocasión algún cliente nos ha mandado algún diseño de alguna línea de troquel y digo, pero esta línea de troquel, ¿cómo la has hecho? Dice, no, se la he pedido a la IA. Y claro, yo le he pedido un expositor determinado y como no sé hacerlo, le he pedido la línea de troquel a la IA. Y claro, cuando llega, dice, sí, está muy bien, pero esto hay que probarlo. Y no funciona. Y cuando te pones a probarlo, no funciona, porque la IA no ha contemplado pues, los 2 milímetros de margen que hay que darle del sobrepeso, o sea, hendido en unos cortes, lo que fuere. No funciona. Y además es complicadísimo. Y dices, ostras, y esto realmente se puede hacer así, 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 y no tiene que hacer tanto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la IA, ¿qué es lo que hace? Va a recoger miles y miles y miles o millones de informaciones sobre ese expositor concreto de 3 bandejas para sujetar 5 kilos, no sé cuántos. Y ha hecho un mix de todo y no coge precisamente lo más lógico y lo más normal. Por eso sigue siendo, en nuestro sector, al menos en nuestra parte, todavía no nos afecta mucho más que eso, que a veces que ves que los archivos que llegan para imprimir, en general,
se ha bajado la calidad precisamente debido. Antes veías unas maravillas de archivo, me acuerdo a los tiempos, me acuerdo aquellos tiempos en la Walter Thompson, te daban unas diapositivas de 20 por 24 de un coche, aquello y aquello lo imprimías, y aquello era una delicia. Y a pesar de que los medios eran mucho más antiguos, evidentemente, que ahora, ¿no? Pero ahora en general hay mucha creatividad que la ves más plana, como bien decía Elia, mucho más plana. Sí, yo vuelvo un poquito a lo que decíais vosotros. Estoy de acuerdo que es una herramienta que hay que utilizarla como tal, pero sí que es cierto que quizá el diseño, y si me permites el diseño low cost, sí que se puede convertir en un commodity. ¿Por qué? Pues bueno, pues hay para subir en determinados perfiles a unas redes sociales o cubrir un expediente, pues bueno, con esto que me da es suficiente. Y en ese sentido, bueno, pues podemos decir me sirve o me sustituye, pero realmente creo que la capacidad de la creatividad de las agencias, ese no es su mercado. Verdaderamente la calidad que está detrás del producto que te ofrece una agencia es acorde con la marca que te lo está dando. Entonces, tú no le puedes decir por un prompt maravilloso que tú le pongas a Gemini que te diga, pues esto es lo que me ha dado y esto es lo que mando a imprimir. Porque eso al final, verdaderamente, o sea, te estás convirtiendo, o creo que lo que es un usuario de un software determinado, ¿vale?, no puede sustituir a una capacidad creativa de una persona que bueno, pues que tiene hasta pues la facilidad, que igual no es tan sencilla, de encontrar un tono emocional que contacte humanamente con el público, y eso no te lo va a dar permíteme que vuelva a insistir en un commodity, porque no es el mercado de una agencia. Y a nivel nuestro de producción, como decía Antonio, pues sí, hay herramientas que ya están más que integradas, ¿no? O sea, gestión de color, o un seguimiento de gestión de color, o modelos predictivos para evitar fallos en máquinas y demás. O sea, quizá, obviamente, sí que hay elementos repetitivos que nos pueden ayudar, ¿vale? O incluso lo que sería una propia herramienta que te facilite, yo qué sé, elaborar unos presupuestos complicados y tal, pero creo que no tiene inicialmente, al menos hoy por hoy, la repercusión que se presupone más a nivel creativo que a nivel de producción. Es muy curioso porque cada vez que preguntamos y hablamos sobre inteligencia artificial, acabábamos utilizando una palabra que es humano. Hablamos de las personas, siempre volvemos a lo mismo. Y hablando de las personas y sobre todo las personas más jóvenes, del talento, y esto es otro tema muy debatido actualmente, la problemática por captar talento joven o nuevo talento y sobre todo retenerlo. ¿Esto es cómo lo estáis viviendo en el mundo de las agencias y cómo lo estáis viviendo en el mundo de los impresores? Y si veis algún tipo de canal de comunicación en cuanto a perfil un poco de estos jóvenes en la propia cadena. Yo también creo que igual que se está transformando todos los modelos de negocio por la tecnología, el mercado laboral también se ha transformado. Quiero decir, los jóvenes que han salido de las universidades ahora tienen otras prioridades. Y antiguamente tú empezabas en una empresa y a lo mejor te tirabas 15 años haciendo carrera. Ahora la gente joven es mucho más inquieta, prioriza la conciliación, una serie de cosas frente a nuestra etapa de jóvenes, y entonces el mercado laboral ha cambiado. Es decir, nosotros en la agencia somos una agencia de 30 personas con mucha gente, bueno, pues ya con experiencia y tal, pero tenemos gente joven, pero no hacen carreras duraderas. ¿Por qué? Porque son gente más inquieta, porque priorizan otras cosas que hacer carrera dentro de la compañía y buscan otro tipo de incentivos. En cuanto a la tecnología y la creatividad, a mí lo que me preocupa es que la gente joven está muy preparada, gente muy capaz, pero abusa en exceso de la practicidad de la IA y de la tecnología. Entonces, retan a la máquina, por ejemplo, en estrategia, cuando hacen estudios de mercados. Van a Gemini, le piden en la competencia, tal, no sé qué, y tú cuando ves el estudio de mercado, estás sin profundizar. Son gente muy rápida, muy práctica, con muchas herramientas,
pero que han perdido ese foco, ¿no? Y de todas maneras, yo por lo menos en la agencia lo que veo es que no hacen carrera. Es decir, se mueve mucho más, priorizan otras variables como la conciliación, etcétera, etcétera, cosa que me parece fenomenal y ha cambiado. El modelo de laboral ha cambiado. Yo respecto de la necesidad de personal y de incorporar a las nuevas generaciones al mundo de la comunicación visual, porque ya no hablamos de artes gráficas, todo es comunicar. Comunicar es imprimir un folleto, hacer una lona o incluso una campaña en redes. Creo que el problema, y en esta ocasión no voy a echar balones fuera, creo que tenemos que mirarnos nosotros mismos y hacer un análisis, porque creo que la gente joven no nos ve como comunicación visual, nos siguen identificando como artes gráficas, un sector tradicional, antiguo, pesado, contaminante, o sea, más o menos al mismo nivel que la administración, ¿vale? Nos ve en ese segmento, a pesar de toda la evolución que hemos sufrido en los últimos años. Y verdaderamente creo que no hemos sabido comunicar, a pesar de que nosotros somos comunicadores, a las nuevas generaciones las posibilidades. O sea, yo me imagino una persona que le dices, oye, vas a entrar en una empresa de impresión y se ve pues en una máquina dándole a un pedal, cambiando las tintas, desengrasando, y no se plantea pues que, bueno, pues que puede hacer un wrapping de un coche, que puede cambiar la piel de un estadio de fútbol, que puede rediseñar completamente un espacio de retail, y creo que eso necesitamos comunicarlo para atraer también, porque hay mucho potencial. Verdaderamente es cierto que las nuevas generaciones están muy bien formadas, pero quizá desinformadas por nuestra parte de todo el potencial y todo lo que pueden llegar a hacer en nuestro sector. Y eso es algo que tenemos que corregir todos internamente, porque, bueno, obviamente necesitamos recambio y necesitamos que esas personas muy bien preparadas, aunque luego tengamos que acabar dándoles formación interna, verdaderamente se sumen a nuestras organizaciones. Yo, sin embargo, tengo un punto, o sea, sí estoy de acuerdo, pero creo que esta nueva sociedad, esta nueva gente joven, están muy por ver. Por ejemplo, nosotros buscamos gente y les interesa saber dónde están los ordenadores, qué creatividades hay o cómo pueden modificar. Les interesa la informática y demás. Pero no, somos un taller de impresión, que estamos en un polígono industrial en Mejorada del Campo, que hay que ir a las 7 de la mañana a un polígono industrial y estar hasta las 3 de la tarde. Que hay días que vas y hace mucho frío y hay días que no. Y la gente viene y aunque dicen qué divertido cuando vienen a verlo con las escuelas y tal, qué divertido, mira, ahora imprimes un expositor de esto y ahora una valla de aquello y un display de aquí y ahora un stopper y ahora un vinilo que lleva un no sé cuántos, y dicen qué variado es, porque todos los trabajos siempre son diferentes y las marcas son muy diferentes, no hay un trabajo nunca igual que otro y no suelen ser repetitivos nunca. Pero es una sociedad, como bien decías tú, que valora mucho más algo que nosotros no valoramos, ¿no? Ese bienestar, y que a lo mejor quieren vivir con menos o pueden vivir con menos o creen que van a poder vivir con menos, cuando no, cada vez por desgracia se tiene que vivir con más. Es un concepto generacional que tenemos, desde mi punto de vista, complicado, sobre todo en los talleres de impresión, porque no tenemos horarios cómodos, porque yo tengo que entregar una producción que tiene que estar mañana en la calle y hay que viene el camión a descargar a las 7 de la mañana para hacer la distribución y no me puedo decir, no, hasta las 10 no entramos, no trabajamos. Entonces, es un problema que es menos acuciante desde mi punto de vista en una parte del sector, que es la creatividad, que es la generación de la comunicación, en lo que es la impresión digital, la impresión digital, lo que es el medio digital, pero lo que es el medio de impresión puro y duro, ahí es donde realmente estamos teniendo complicaciones para encontrar personal, no ya digo personal cualificado, personal. Bueno, yo lo veo por diferentes empresas, pero es que, y aquí la verdad es que me siento como diciendo, ¿y qué hacemos? Porque claro, aquí estamos todos la generación, pues esto, entre boomers y X, que venimos de una generación de meritocracia, de esfuerzo, de trabajo, de que lo que logras es por tu tal, y es lo que decimos, las generaciones actuales nuevas, pues valoran otras cosas que nosotros sacrificábamos en un momento determinado y que me parece maravilloso. Pero aquí hay una palabra que además me ha encantado antes que tú lo has dicho en una de tus ponencias, que es compromiso. O sea, el trabajo también es compromiso personal y compromiso. ¿Cómo logramos
que la gente joven, los Zetas, ya los millennials no, porque ya los millennials son cuarentones, pero los Zetas, o sea, tengan compromiso con lo que hacen. Es que hay que enamorarles, porque si ellos no se enamoran de lo que hacen, porque cuando tú te enamoras del trabajo que haces, o sea, yo es que me divierto con lo que hago toda mi vida, me daba igual. Que tengo que barrer, me voy a enamorar de la escoba, ¿vale? Porque le tienes que poner pasión a las cosas que haces. Entonces, ¿cómo enamoras a esas personas? Porque dices, vale, sí, me tengo que ir a Mejorada del Campo, o a Móstoles, o yo qué sé, o a Orejilla del Sordete, a imprimir a las 6 de la mañana. Pero es que si estoy enamorada, no solamente voy a estar a las 6, voy a estar a las 5:30, porque me encanta. Tenemos que enamorarles con el trabajo que hacemos. Y para eso tenemos que estar nosotros enamorados. Y es lo que hablabas tú antes, a lo mejor tenemos que hacer más comunicación, invitarles más, ir a las universidades, sentarnos allí, contarles cómo funcionan las cosas, que de esto se puede vivir, se puede comer y puedes alimentar a familias, ¿sabes? Porque al final el mundo se mueve alimentando familias a través de nuestros propios negocios. Y yo creo que esa es una labor que tenemos que hacer las asociaciones primero también, pero cada una de las empresas. Entonces, cuando tenemos gente joven trabajando, a mí me encanta trabajar con gente joven. Y yo cuando tenía mi agencia tenía gente muy joven. Y yo les decía, venga, sí, vamos a tomarnos un café, vamos a hacer un cookie afterward, como empezaron a hacer hace tiempo, que nos sentábamos a hablar y a conocer, pero hay que trabajar, porque hay que sacar cosas. Y poner su nombre ahí, como hacen en el cine. En el cine, cuando tú vas a ver una película, al final los títulos de crédito está todo el mundo, o sea, hasta el señor que ha puesto el cable está ahí, que se sientan parte de ello. Y es una labor que tenemos todos que hacer, ¿eh? Ya para terminar un poco la mesa, vamos a terminar con una última pregunta que la has dicho tú, es ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Entonces, por ser un poquito más concreto, y ya que estamos sentados dos asociaciones y las dos partes de la cadena, os voy a pedir, y brevemente, porque ya estamos terminando, una propuesta. Habéis hablado mucho de colaboración en la cadena, de que hay que tener con mayor conocimiento y mayor interrelación entre la cadena. Una propuesta, aunque sea pequeña, concreta, una actividad, un proyecto concreto que podamos hacer utilizando a la FEDE y utilizando a FESPA España para ese acercamiento. A mí lo primero que se me ocurre es, desde nuestro punto de vista, que nuestros clientes conozcan in situ lo que hacemos. Hace falta, antes siempre venía el cliente, como ya hablabas tú, al arranque de máquina. Ahora ya no se trata de que vengan al arranque de máquina, se trata de que vengan a ver qué es lo que hay que hacer y cómo se hace. ¿Cuántas veces ha venido un cliente y decía, uy, pero tienes que hacer, en tus momentos, el fotolito, uy, hay que hacer la pantalla, y ahora meterla en máquina y la emulsionas y tal, y no sé qué dices. Si lo llego a saber todo lo que lleva, nunca habría sido tan malo pidiéndote las cosas tan deprisa. O sea, que es lo que, entonces yo creo que nos falta un poco mostrar a nuestros clientes, o que nuestros clientes conozcan exactamente cuáles son los procesos, y más visitas quizás in situ, organizar canales de comunicación en los que sepamos exactamente, o sepan nuestros clientes en este caso, qué es lo que se hace, cómo se hace y qué es lo necesario para ello. Pues mira, yo la verdad es que una de las cosas muy interesantes que hemos hablado esta tarde es el seguir aprendiendo, porque es verdad que las agencias, y yo soy el primero, hemos abandonado el conocimiento de esta parte de la cadena. Hemos decidido que compras lo contrata, que compras nos pide el abierto y además no nos lo paga. Ese es otro factor importante. Entonces, yo lo único que puedo decir como propósito, como compromiso, es intentar recuperar ese conocimiento, que encima es grandísimo y ya ha mejorado muchísimo, de parte de las agencias, para entender tanto el potencial que tiene como para, saber que no se acaba en la idea, sino que se acaba en el momento que está en la calle, ¿no? Y es verdad que es un fallo que estamos teniendo las agencias creativas. Pues nada, desde la FEDE lo único que podemos hacer es sentarme con Pablo y establecer talleres formativos, informativos, invitando a nuestros socios y a vosotros a que nos contéis cómo funciona esto, ¿sabes? Yo a eso, si me permites, que lo suscribo totalmente, añadiría, volviendo a las nuevas generaciones, visitar más escuelas de diseño, incluso antes de lo que es la formación profesional, para verdaderamente mostrarles lo que es el potencial de todo el sector de, insisto, comunicación visual. Porque lo que no se conoce verdaderamente, al final no te atrae, no te enamoras, como bien has dicho tú antes. Y bueno, pues sí que es cierto que una vez que estás metido en este mundo, o sea, a
mí personalmente me atrae, ¿no? O sea, tú vas por la calle y de repente dices, oh, esto lo hemos hecho nosotros. O sea, sientes un orgullo bueno, que igual que yo, Antonio, cualquiera de nosotros que estamos aquí, dice, es que yo he contribuido a que esto salga y mira tú qué pedazo campaña que hemos puesto, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues igual que nos puede enamorar a nosotros, estoy convencido que a las nuevas generaciones también, pero tienen que descubrir que ellos lo pueden hacer. Entonces creo que un compromiso adicional sería acompañarles conjuntamente para que vean que es un proceso continuo, desde lo que es la creatividad, el desarrollo, la producción y la instalación, que también es importante, para acabar diciendo, oye, es que esto es todo el rango, el abanico que os podemos por lo menos ofrecer. Luego ya cada uno en función de sus habilidades o perspectivas pues elegirá lo que quiera, pero bueno, por lo menos que no quede de nuestra parte, ¿no? Fenomenal. Oye, pues vamos, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, aprovechando que os hemos juntado y os tenemos aquí, abrimos un poco el micro al auditorio por si queréis hacer algún comentario, alguna consulta a nuestros participantes. Me acerco con el micro si queréis hacer alguna aportación. Ahí estamos. Buenas, soy Luis Martín, tengo una empresa con impresión y con temas de rótulo también. Y nos enfrentamos mucho a lo que decía Elia del diseño, que cada vez el cliente está descubriendo la IA y entonces pues llega con unos diseños de toma, ahí está eso, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos llegado a intentar cobrar el rediseño, porque muchas veces lo que manda el cliente no sirve. O sea, que es que el diseñador le tiene que echar una hora a eso para que se parezca a lo que quiere el cliente y que se pueda trabajar, ¿vale? Entonces yo creo que aquí el problema es que la IA, como tú decías, Elia, no es lista, no, es un algoritmo, ¿entiendes? Y mete la pata y tiene sus alucinaciones, pero la gente no lo entiende. La gente coge la primera respuesta y ya se cree que la IA ha acertado. Entonces, si te tuvieras que operar por un resultado de una IA, habría un número, 1 de cada 4 moriría seguro. Lo que pasa que es verdad que también depende de la experiencia, o sea, el expertise que tenga la agencia o quien te manda el tema. Es verdad que una agencia especializada que utiliza la IA con una buena herramienta te va a mandar un buen fichero. A lo mejor pues tratas con una más chiquinina que a lo mejor es como digo, el becario que le han puesto ahí a trabajar al pobrecito y te manda lo que sale. Ahí volvemos otra vez, la necesidad de profesionalizar, la necesidad de formar, ¿sabes? La necesidad de decir, bueno, es que tengo que saber hacer un buen prompt, tengo que saber cómo adaptar esto para poder hacerlo bien. Y ahí es la labor que decías antes tú también, Jesús. Vamos a enseñarles. Sí, porque es que en el fondo, volviendo a tu pregunta, Luis, sí que es cierto que eso te lo encuentras, pero también es cierto que tu empresa, la mía, cualquiera, tiene unos requisitos mínimos que el fichero debe cumplir. Y creo que es también parte de nuestra responsabilidad, antes de poder imprimir eso, decirle al cliente, oye, perdona, esto no cumple y va a salir no en las condiciones que tú estás pensando, sino otras que son muchísimo peores. No te lo voy a imprimir, pero va a perder 5 minutos, no va a perder. Voy a dedicarte 5 minutos de mi tiempo, aunque sea en pantalla, para ponerte tu fichero que tú me has enviado y que estás tan orgulloso a tamaño real, para ver si eres capaz de ver algo entre tanto píxel. Entonces, al final, si tú me dices que sí, yo te imprimo lo que tú me estás imprimiendo, me estás enviando, pero que sepas que esto está totalmente pixelado y que no tiene nada que ver con lo que tú estás pensando. Si quieres que te lo retoque, pues obviamente eso tiene un coste. Que no, pues lo reformas o lo retocas tú, o asumes las consecuencias de traer un fichero que no funciona. O sea, es lo mismo que si yo preparo un fichero maravilloso y le digo a Antonio, imprímemelo. Vale, Jesús, te lo imprimo, ahí va, en CMYK. No, porque yo quiero tintas neón y además quiero poner barniz, pero quiero al mismo precio. Y me va a decir, pues Jesús, no, te estás equivocando. Entonces, efectivamente, o sea, creo que hay que poner también un límite como profesional, porque básicamente al principio te he puesto unos requisitos mínimos, que si no cumples, no cumples. O sea, tú no puedes correr con un SEA 600 en un circuito de Fórmula 1. Tienes mucha voluntad de ganar, pero es que no llega. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias a los 4 por haber participado en este panel y habernos aportado todo vuestro conocimiento, que ha sido enorme.
Y muchísimas gracias a todos vosotros por haber participado también escuchándonos. Muchas gracias.